Bon dia a tothom, benvingudes y benvinguts a la Facultad de Matemáticas y Estadística. Bienvenido a Daniel. Hoy vamos a asistir a la segunda conferencia del curso Vox. Tenemos la suerte de contar con un conferenciante excelso, Daniel Peña, que nos acompaña. Muchas gracias por venir. Yo simplemente pues abro el acto y hago la salutación y paso la palabra a Pedro, que va a presentarnos al conferenciante. Gracias. Bueno, para mí es un honor presentar a Daniel Peña. Claro, le estaba diciendo al decano que si sigo su currículum estamos media hora, así que no intentaré ser breve. Bueno, él en estos momentos es catedrático emérito en la Carlos III. Bueno, tiene una larga carrera, es ingeniero industrial y doctor en ingeniería industrial por la Politécnica de Madrid. Allí también consiguió la cátedra y unos años después, en el 1990, se fue a la Universidad Carlos III y para fundar primero el departamento de Economía y más tarde el de Estadística, siendo director del departamento de ambos. Y justo en ese momento es cuando yo lo conocí. Voy a ir a lo personal más que al currículum, os cuento un poquito mío. Bueno, yo lo conocí entonces cuando yo empezaba el doctorado y empezaba el proyecto de los estudios más cuantitativos en la Carlos III. La verdad es que fue una época bonita y hoy lo comentábamos que tanto desde el punto de vista de los profesores como de los estudiantes de doctorado que empezábamos fue una experiencia que nos ha marcado la vida, a mí por lo menos. Y bueno, pues allí pusieron en marcha, liderados por Daniel, pero también otros muchos profesores, pues la serie de working papers, los seminarios en el departamento semanales, bueno, un doctorado donde había cursos, lo que serían ahora un máster, pues relativamente fuertes, bueno, y la verdad es que, claro, en aquellos momentos nosotros lo veíamos como un castigo y luego con el tiempo lo acabas agradeciendo. Por aquel entonces ya todos sabíamos que Daniel era, pues, seguramente en aquellos momentos el estadístico más brillante de España, con el permiso de algunos de los presentes aquí, o si no, pues uno de los más brillantes en aquella época. En aquellos momentos estaba también como presidente de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. A mí me dio clase en el doctorado de análisis multivariante y la verdad es que lo recuerdo como un muy buen profesor, que también se ha plasmado en los libros que tiene publicados. Tiene varios libros de docencia, en estadística general, en modelos de regresión, en series temporales, en análisis multivariante. Y bueno, ayer me decía que ahora, hace relativamente poco, en el 2021, ha publicado con Sai, uno de sus coautores, un libro que se llama Statistical Learning for Big Dependent Data, que eso salió en el 2021 y bueno, pues que ya veis que mérito y todo, pero sí que muy activo. A ver, ha escrito más de 200 artículos, tiene publicados esos unos 15 libros, ha colaborado con otros investigadores muy brillantes, en particular con Vox, ha investigado en diferentes temas. Y pues por mencionar algunos trabajos suyos de los que posiblemente son los más destacados, con Vox publicó en el año 87 en YASA el modelo factorial dinámico. En el 2000 con Javier Prieto, también profesor de la Carlos III, publicó un artículo sobre clustering basado en proyecciones, también en YASA. Y bueno, por mencionar otro, en el 2006 con Ruey Sai y Pedro Galeano, también de la Carlos III, publicaron detección de outlier en series temporales también en YASA. Son algunos de sus artículos, pero bueno, tiene muchos. En cuanto a premios, pues ha recibido también muchos premios. Por destacar dos, recibió en el 2011 el premio Jaume I en investigación económica, en reconocimiento sobre todo por sus contribuciones con el modelo factorial dinámico, y en el 2020 recibió el Premio Nacional de Estadística, que es un premio que se puso en marcha ese año, fue la primera edición, y pues eso, el hecho de que él ganase ese primer premio, la primera edición del Premio Nacional de Estadística, da una idea del reconocimiento que Daniel tiene dentro de la profesión estadística. Y bueno, desde el 2022 o 2021 es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y no sé, y bueno, últimamente hace no mucho publicamos un artículo y bueno, igual intentamos publicar alguno más. Y la verdad es que estoy muy contento de que esté aquí. No sé si me ha dejado algo, Daniel. No, nada, muchísimas gracias.
te dejamos el escenario para ti. Bueno, yo me voy a bajar también, que se está mejor aquí que arriba. Bueno, muchas gracias a todos por venir y también a Pedro Delicado y a Xavier Tor, que me invitaron, y esto no es una formalidad, sinceramente es un agradecimiento muy sincero porque bueno, pues la UPC, Barcelona, Albert Prat y George Box han sido todos por distintas razones muy importantes en mi vida y ha sido un verdadero placer volver a recordar muchos buenos momentos. Hay algunas personas, yo me incluyo entre ellas, que tendemos quizá más a pensar hacia el futuro que en el pasado. Yo no pienso mucho atrás, ¿no? Pero de vez en cuando pararse en un momento de tu vida y darte cuenta, bueno, de todo lo importante y de tantas cosas buenas que pasaron aquellos años, pues me ha dado muchos momentos de placer, ¿no? Y eso se lo agradezco muy sinceramente tanto a Pedro como a Xavier Tort. Luego, por supuesto, a Albert Prat, que trajo por primera vez a George a Barcelona y que compartimos muchísimas cosas y fuimos muchos amigos, vamos, de muchos momentos inolvidables, fue un gran amigo. Y también agradezco mucho a Alberto Luceño, que no ha podido estar aquí, él ha trabajado mucho con Vox y bueno, yo he estado en contacto con él para que me enviara fotos y recuerdos de las estancias que pasaron Vox y su mujer Claire en Santander con Alberto Luceño y su mujer Marian. Bueno, la charla la he organizado como tenéis ahí, va a haber una introducción muy breve sobre por qué vale la pena hablar de George Box y después contaré su vida y en el momento en que yo le conocí pues voy a ir mezclando, espero que me disculpéis por este aspecto, pero Pedro me dijo que era bueno que lo metiera y bueno, pues y yo iré contando también mi relación un poco con él desde el momento en que lo conocí, ¿no? O sea que en esta parte de la vida de Vox se irá mezclando también algunas experiencias personales mías y de otras personas que están en la sala y que las compartieron. Luego voy a hablar muy brevemente de sus contribuciones porque eso está bien documentado y conocido, pero bueno, daré una pincelada y sí me voy a detener un poco más en lo que él hizo, que adelantó de una manera para mí un poco sorprendente porque realmente no me había puesto a pensarlo nunca en serio, pero no me había dado cuenta de cómo fue de visionario en algunas de las cosas que hicieron adelantando lo que tenemos hoy, el Big Data y la revolución y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces voy a dar algunas pinceladas, aunque seguro que esto puede extenderse mucho más, pero no tenemos mucho tiempo, de cómo él anticipó y vio muchas de las cosas. Naturalmente, en los años 60 el mundo era muy distinto del actual, pero cómo algunos principios fundamentales que él vio y que utilizó pues son muy relevantes hoy. Y luego habrá unas breves conclusiones sobre George Box. Bueno, ¿por qué es una muy buena idea que la facultad de Barcelona haya elegido de Matemáticas y Estadística a George Box? Pues de acuerdo con datos objetivos es uno de los grandes estadísticos de la historia. Por ejemplo, hubo un libro que se llama Break Thoughts in Statistics, que Coates y Johnson se les ocurrió la idea de hacer una encuesta muy amplia a muchos estadísticos famosos de todo el mundo, preguntándoles cuáles han sido las grandes contribuciones. Y entonces hicieron un libro con ellas, las más votadas, y entonces hicieron dos libros, luego después hicieron un tercero, pero ahí tenéis que de grandes contribuciones estadísticas, Fisher, que yo tuve el placer también de estar aquí cuando la facultad hace ya más de 10 años le honró, a Fisher también, un año Fisher, tiene 3 y luego hay 4 estadísticos cuyos nombres os sonarán mucho y Box es uno de ellos, Bosch, Hotelin, Neyman y Wald. Yo creo que de esos 4, además, pensándolo, sobre todo Box y Hotelin, yo creo que son los que más han pasado la actualidad hoy. O sea, hoy se les recuerda mucho más y se les cita mucho más hoy probablemente que a Neyman y Wald, que fueron muy importantes en su momento. Pero bueno, esa es mi impresión personal. Y luego en el volumen 3 se introdujeron otras 3 personas con 2 contribuciones, Tukey muy merecidamente, Rao también y Smith, quizás sea un poco más polémico, pero bueno, esos son. Pero en definitiva, Box es claramente una de las personas más importantes en la historia de la estadística. Podemos discutir si el segundo, el tercero, yo creo que Fisher está reconocido como number one y luego ya puede haber discusiones. Bueno, ¿y qué es lo que hizo? Pues ahí hay dos artículos de los que hablaré luego un poco con más detalle, pero que una pincelada inicial, ¿no? Ahí tenéis los 2 artículos, quizá no se vea el título,
Uno habla de cómo alcanzar las condiciones óptimas mediante experimentación, y el otro parece sorprendentemente similar al primero porque habla también de control y optimización adaptativa. Realmente es curioso que, partiendo de ideas similares al principio del primer artículo, en el segundo de pronto derivó y creó un campo totalmente nuevo que ni siquiera estaba en el título, que son las series temporales modernas. ¿Por qué fue importante el primer artículo? Porque realmente creó la estadística industrial, tan importante como eso. Antes Shewhart, una persona que trabajaba en Bell, había desarrollado unos gráficos de control de Shewhart, pero el que dio una concepción global de cómo controlar un proceso y mejorarlo en general, no solamente controlarlo mediante un sentido estricto, sino además mejorarlo y aprender continuamente de un proceso, fue Box. Entonces yo creo que la estadística industrial simplemente se empezó a crear, se empezó a considerar como una rama, por decirlo así, alguna parte importante de la estadística desde Box. Él adoptó el enfoque de Fisher, que había desarrollado para la agricultura, para experimentos estáticos a experimentos dinámicos, cuando queremos evolucionar, analizar una realidad que está evolucionando en el tiempo. Eso hace, por ejemplo, que sus ideas nos las encontremos continuamente. Cuando de pronto abrimos un móvil por la mañana, lo que hay detrás es un experimento Bob. Es decir, continuamente están haciendo experimentos todas las compañías que nos venden productos o que traten de atraernos en el móvil. Lo que hacen es continuamente hacer experimentos exactamente como él lo pensó, pero en vez de en un proceso químico, para entender el comportamiento humano y utilizarlo con fines comerciales. Es decir, que lo que él inventó en ese momento ha tenido una repercusión enorme y está afectando a nuestra vida día a día. Y lo segundo, creó con Jenkins, que Jenkins venía del área de series temporales, se encontraron en Princeton, como ahora comentaré, y Box siempre había estado interesado y estaba obsesionado un poco. Él venía de trabajar en una empresa química, de optimizar procesos. Y el artículo, si lo empezáis a leer, yo lo he leído muchas veces a lo largo de los años, y cada vez me sorprende más cómo, empezando a hablar de optimización y de un proceso químico, termina viendo cómo prever series temporales, que es el problema al que finalmente se encuentra. Y lo que él desarrollado ha creado realmente toda una rama, ha transformado la econometría. Yo creo que a Box le debían de haber el premio Nobel de Economía. Fue mala suerte que se lo dieron inmediatamente antes a dos personas que son mucho peores que Box y habían hecho cosas peores que Box, que fueron Engel y Granger, los dos, y ya dar a otro a Box de alguna manera se perdió la oportunidad. Pero de alguna forma sus ideas han llevado a premios Nobel de Economía, porque lo que hicieron ellos también es extender sobre muchas de las cosas que Box hizo. De hecho, la idea de cointegración, que es por lo que le dieron el premio a Granger, ya la habías dicho Box, lo que pasa es que no la utilizó para economía, pero en un artículo en biométrica de Linear Transformation con George Chao bastantes años antes. De allí, Granger y otras personas cogieron la idea y la utilizaron en economía, pero que combinaciones de series no estacionarias pueden ser estacionarias, combinaciones lineales, ya lo habían encontrado Box y Chao muchos años antes, y esa idea es la que recibió un premio Nobel. Es decir, la influencia de Box, saltando de la industria hacia la economía, pues ha sido gigantesca. Bueno, vamos a ver brevemente su vida. Yo he dividido su vida en 5 periodos. Esto es un poco artificial, pero a mí me ha servido para entenderla un poco mejor, ¿no? Y espero que os sirva. Un primer periodo que es, bueno, su nacimiento y su educación. Después empieza a trabajar en la industria y lo hace 8 años. Dentro de ese periodo hace alguna visita que ahora comentaré importante para su vida, pero son 8 años de que trabaja en ICI. Luego va a Estados Unidos, quizá de forma temporal, él no pensaba quedarse allí siempre, pero va a Princeton 3 años. Esos 3 años en Princeton son fundamentales en muchos aspectos que comentaremos, y entonces luego después decide irse a Madison, a Wisconsin, en el Midwest, en el norte de Estados Unidos, a una ciudad muy agradable para vivir, tiene 2 lagos, muchas de las personas que están aquí lo conocen bien, pero que era una ciudad agrícola y no especialmente importante, a Madison, que ahora tiene mucha más relevancia. Y luego pues trabaja 32 años hasta que ya en el año 92 decide pasar a emérito, profesor emérito de la universidad, y se dedica sobre todo dentro de la universidad a trabajar en un centro que él había creado, que es un centro para quality, y lo que le preocupa en esos momentos y a partir de entonces sobre todo problemas de calidad, y trabaja
sigue trabajando hasta que se muere. De hecho, escribió un libro poco antes de morir, que hablaremos en el año 2013. Esa es la vida de Vox. Bueno, nació, es el hijo pequeño de una familia, y le tenéis con sus hermanos. Él es el pequeñito, que está el más pequeño de los tres. Nació con un problema en la vista que no le permitía distinguir los colores, y siempre hacía bromas con eso. A los 16 años empezó trabajando. Venía de una familia muy humilde, eso quiere decir que él, bueno, en fin, tenía que trabajar para poder pagarse los estudios, y entonces empezó a trabajar en una empresa química, y por lo tanto estudió química como un grado externo en química en la universidad. Estamos en el año 19, empieza la Segunda Guerra Mundial, y él tiene 20 años, como veis ahí arriba. Entonces le llaman para el ejército, entra en el ejército y le envían como había estudiado química y tenía en su currículum algo de química, pues le envían a una estación experimental. Ya sabéis que en la Segunda Guerra Mundial una gran preocupación desde el principio fue el problema de los gases, que fueron fundamentales en la Primera Guerra, y cómo defenderse de los gases químicos fue una de las mayores preocupaciones en Inglaterra y en todo el mundo, ¿no? Que luego no fueron tan importantes en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera, pero en la Primera fueron fundamentales. Y lo primero, uno de los aspectos claves del ejército británico era cómo defenderse y cómo prepararse para gases químicos que pudieran utilizar los alemanes atacando Inglaterra. Entonces, una de las cosas que tenían que hacer en esa planta pues era hacer experimentos para ver el efecto de gases sobre animales. Y entonces, pues como hacían los experimentos, pues era como hace una persona que no sabe nada de estadística, pero que tiene cierto sentido común, pues probando una variable. Y entonces, por casualidad, alguien que había estado en la universidad y había oído hablar de Fisher, pues le dijo a Vox y al resto, pero le dijo a Vox que hay un señor, un profesor de la universidad en Londres, que ha escrito algo sobre diseño de experimentos y quizá nos podía ayudar. Entonces Vox convenció a sus superiores de que eso era importante. Él, en su libro de un estadístico por accidente, cuenta la anécdota de que claro, era un problema como un soldado se mueve por Londres de pronto y me dice que va a ver a un profesor de universidad. Esto era una cosa un poco rara, ¿no? Y entonces le encomendaron que tenía que llevar muy cerca de la casa de Fisher, que había ahí un cuartel de caballería y que tenía que llevar un caballo. Y Vox se paseó por todo Londres llevando el caballo para visitar a Fisher. Bueno, visitó a Fisher, Fisher le recibió muy bien, se cayeron muy bien mutuamente, le dio muchas ideas, y entonces él volvió y luego siguió en comunicación con Fisher y les ayudaron mucho en su diseño de experimentos. Que tenéis ahí, Vox está, a ver, Vox es este de aquí, el de gafitas, y aquí está con el grupo que trabajaba con él en la estación experimental esta del ejército, y aquí está Fisher. Bueno, cuando termina la guerra se casa, conoció a Jessie, y Jessie trabajaba en la estación experimental, como fue su primera mujer, trabajaba como secretaria, y entonces pues se enamoraron y se casaron justo al terminar la guerra, ¿no? Y entonces decidieron que el gobierno daba unas becas para los soldados, para los que habían participado en la guerra, para que fueran a las universidades si les admitían. La condición era que les admitieran a una universidad y les pagaban los estudios. Vox lo vio como una oportunidad. Y entonces pues se apuntó en estadística. Gracias a lo que había visto de Fisher se convenció que la estadística podía ser muy útil, y estudió con Pearson, con el hijo de Pearson, con Egon Pearson, no con Carl, al que habéis honrado también aquí. Estudió estadística en la Universidad de Londres. Trabajó como un chino, según cuenta sus memorias, y en vez de hacer los 3 años reglamentarios lo hizo en 18 meses, pero consiguió graduarse, y se graduó y se fue a trabajar. Y aquí empieza su segundo periodo. Ya hemos terminado con su educación y ahora empezamos su segundo periodo, que empezó a trabajar en una empresa, Imperial Chemical Industries, que era una empresa química muy potente, una de las grandes multinacionales de los años 40, que era británica. Ha desaparecido, lo fue comprado, ahora tiene otro nombre. Sigue trabajando en sus instalaciones, pero vamos, ya es otra empresa. Y entonces trabajó de allí del 48 al 56. Y una de las cosas que
que descubrió trabajando allí, entre otras muchas cosas, porque escribieron un libro los estadísticos que trabajaban bajo la dirección de Vox en ICA y en esta empresa, que es de estadística para la industria, y allí cuentan mucho las contribuciones que obtuvieron y también cómo, detectando atípicos, pues descubrieron nuevos productos, nuevos medicamentos y productos gracias a ello, y que tuvieron mucho éxito en el mercado y fueron importantes. Y entonces Vox, trabajando allí, pues se planteó el problema de: estamos haciendo aquí experimentos de forma continua, ¿cómo mejorar lo que hacemos? Y su idea, que fue revolucionaria, fue decir, bueno, lo que tenemos que hacer es, en vez de, algunas veces hacían alguna prueba, mover una variable cada vez. Como él había leído el libro de Fisher, dice, no, tenemos que moverlas todas. Ahí he puesto un ejemplo con 2, pero se estaba desarrollando, y él contribuyó también a desarrollarlo, la idea de: si tengo 20 variables, ¿cómo muevo 20 variables? Pero no de todas las formas posibles, porque no es un número gigantesco, sino muevo muy poquitas, hago muy pocos experimentos moviendo las variables, pero lo hago de manera óptima, de manera que pueda tener información sobre el efecto de cada una principal y de posibles iteraciones. Y eso es lo que desarrolló él con lo que se llama evolutionary operation, o sea, operación evolutiva y diseños factoriales, para llevar un proceso a partir de un momento de funcionarlo. O sea, la idea era: siempre que estemos trabajando con un proceso, tenemos que ir haciendo, estamos aquí, vamos haciendo experimentos alrededor a ver en qué dirección mejora, y en el momento en que vemos una dirección de movera, nos movemos en la dirección del gradiente a otro punto y nos seguimos moviendo, siempre moviéndonos en la dirección del gradiente, ¿no? Eso de cómo optimizar un sistema no lineal de manera compleja moviéndonos en la dirección del gradiente nos recuerda cómo estimamos redes neuronales. Es lo que hacemos con las redes neuronales, exactamente la misma idea, el concibió, bueno, pero ya de eso lo hablaremos luego después. Bueno, entonces aquí brevemente describo lo que os acabo de contar, que un proceso, además de dar un producto, de dar información de cómo mejorarlo, y que con todo esto creo la estadística industrial. Eso lo he comentado. Entonces él escribió un artículo y no sorprendentemente, porque eso ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia, fue rechazado rotundamente. Lo envió a una revista, Royal Statistical Society, y fue rechazado. Afortunadamente él había conocido en la universidad a una persona mayor que él, bastante influyente, un buen estadístico que se llamaba porque ha muerto, Barnard, y entonces él leyó el artículo y dijo: pero esto no puede ser. Aparte, era la primera vez que él mandaba un artículo en una revista, ¿no? Y se lo habían rechazado rotundamente, y el referí, yo lo leí porque me lo enseñó una vez en su casa y lo observaba con todo amor, fue rotundo. O sea, aquello era un desastre, ¿no? El referí estaba dispuesto a hacerse el harakiri antes de que esa herejía se publicase. Era casi en esos términos. Y entonces le hizo el favor. Vox nunca supo exactamente lo que hizo, pero de alguna manera le dieron la oportunidad de volver a enviarlo. Al cabo de unos meses lo volvió a enviar y el artículo se publicó. Y el artículo se publicó y tuvo un impacto enorme, tanto que en el otro lado del mundo, pues un estudiante, Stu Hunter, que era un estudiante de Gertrude Cox, que la tenéis ahí entre las mujeres importantes de la estadística también, y la habéis honrado en esta universidad de forma muy merecida, lo que me alegra mucho, porque fue una mujer estupenda, pues AIA, que era la directora del departamento de North Carolina, vino un estudiante suyo, ya era un estudiante graduado: mira, he leído una cosa maravillosa que ha hecho en inglés y tal, tenemos que invitarle, eso es revolucionario, es muy importante, cambia el diseño de experimentos. La convenció y le invitaron, y él fue por un año a Carolina del Norte. En ese año le invitó Tukey a visitar Princeton y le gustó vivir con su familia. Fue con Jesse, con su hijo mayor Henry, entonces a Estados Unidos. Estuvo un año y se volvió porque volvió. Pero Tukey, que era un estadístico muy importante y era, pues, digamos, el fundador y cabeza principal del departamento de estadística de Princeton, pues habló con Vox y quiso atraerle de forma permanente a Estados Unidos y le ofreció una posición en Princeton. Le presionó y al final él decidió ir a Estados Unidos, trasladarse a Estados Unidos, no de manera general, sino aceptó un contrato para estar allí 5 años de entrada y luego ya veríamos, ¿no? Y entonces fue a Princeton. Este es el periodo de transición, ¿no?, entre su vida inglesa y empieza su vida americana.
Entonces allí Princeton fue muy importante en el terreno personal, porque se divorció de su mujer, conoció a la hija de Fisher, que daba la casualidad de que la habían contratado desde Inglaterra para un centro donde iba a trabajar Box, ¿no?, de estadística un poco experimental, y entonces ella vino a Estados Unidos, me conoció a Box, supongo que les unió al principio pues Fisher y su padre, y a lo mejor se habían conocido. El asunto es que se enamoraron y Box se separó de su mujer. Eso fue un escándalo en Princeton, tanto que Box y su mujer y Joan decidieron que no podían seguir allí, tenía que marcharse, porque le hicieron el vacío, en fin, montones de historias que os podéis imaginar en una sociedad muy conservadora. Estamos en los años 50, donde de pronto un profesor pues se enamora de su secretaria y se casa y deja a su mujer y a sus hijos, tal. Bueno, aquello, en fin, que pasaba de vez en cuando, pero en ese ambiente conservador fue muy mal aceptado. Entonces se convenció que se tenía que marchar. Entonces, y le ofrecieron... Bueno, los años fueron muy productivos antes de pasar a donde se fue, que ahora lo cuento en un momento, porque conoció a Bill Hunter allí, empezó a trabajar en experimentación, y también conoció a Jenkins. La gran ventaja de Princeton es que todo el mundo pasaba por allí alguna vez, toda gente que podía, los grandes estadísticos de todas partes, alguna vez pasaban por Princeton si ibas a Estados Unidos, que aparte, en fin, después del Centro de Estudios Avanzados, Einstein y tal, era como... Ahora quizá Harvard o Stanford suenen más, pero en aquel momento Princeton era el Nova más, indudablemente, de ciencia en el mundo. Entonces allí conoció Jenkins, que era un profesor inglés, y empezaron a trabajar en series temporales en ese periodo. Funda la primera revista de estadística industrial, que pusieron como nombre Technometrics, y la fundó Box con Hunter y Daniel, con lo cual la estadística para la industria, por decirlo así, ya encontró un canal, y aparte un canal de mucho peso, porque Technometrics ha sido siempre una revista muy buena, la verdad, bien aplicada, pero una excelente revista. Y entonces, bueno, perdonad, tengo aquí unas fotos que no he dicho nada. Aquí están los tres fundadores, Box es el del medio, aquí están los tres fundadores de Technometrics, aquí está Joan Fisher, con sus hijos años después, ya sus hijos mayores, y aquí está Joan Fisher, que es esta de aquí, que es una de las hijas. Fisher tuvo muchas hijas, ahí las tenéis, y es una de ellas, es Joan Fisher. Bueno, entonces decide, y Box se va a Madison. Y todo el mundo dice, ¿cómo te vas a Madison? Es como si alguien viniera, por ejemplo, a Europa, no sé, a un sitio, pues no sé, a Oxford, a Cambridge, estuviera allí y de pronto le ofrecieran que se va a crear un departamento de estadística, pues no sé, en Getafe, por ejemplo. Getafe mismamente, ¿y por qué no te vas allí, que tiene muchas oportunidades? Todo el mundo le digo, estás loco. Entonces, pero ellos fueron a Madison y les encantó. La verdad es que Madison es un sitio precioso. Sitio precioso. La universidad está en una pequeña colina entre dos lagos, es un sitio muy tranquilo y muy apacible. No sé, cuando yo estaba allí, estuve un año, bueno, luego he estado más veces, pero el primer año que estuve allí, pues estuve con mi familia, dejabas la puerta abierta y te ibas y no pasaba nada, nunca había que preocuparse de nada. Una ciudad extraordinariamente segura, muy agradable, bastante progresista además, que Vox siempre tuvo una vena un poco progresista, o una vena un poco bastante, ¿no? Quiere decir que era un hombre, venía de una clase trabajadora y yo creo que tenía muy claro la necesidad de una justicia social, etcétera. Le gustó Madison. Y ante el asombro de todos los de Princeton, se fue a un sitio que no había ningún departamento de estadística, que estaba especializado en enseñanzas agrícolas, rodeado de vacas y de animales, en el medio de ninguna parte, allí en el Northwest, ya casi cerca de los lagos arriba, ¿no? Bueno, pues se fue allí y creó un departamento que en pocos años fue de los mejores de Estados Unidos. 15 años después estaba en los rankings como uno de los mejores, ¿no? Ahora yo creo que ha caído un poco, pero estuvo en algún momento entre los 3 primeros de todo Estados Unidos, ¿no? Convirtió en un centro de influencia. Y entonces su periodo en Madison, que duró 30 y tantos, ahí tenéis 32 años en activo, luego siguió hasta el final de su vida, pero su periodo lo he dividido en 3 periodos. En los primeros 10 años desarrolla las series temporales, sobre todo trabaja con Jenkins en series temporales y publica un libro en 1970 en Holden Day, que es una editorial que ha desaparecido porque curiosamente Jenkins, alguien le habló de esa editorial y lo publicaron y luego no les pagaron, siendo uno de los libros que se ha vendido más
más copias como libro científico y no cobraron royalties durante muchos años, en fin, una cosa penosa. Pero el libro era maravilloso, este libro maravilloso, lo publicaron en el año 70. Primero publicaron un artículo clave, donde hablaban de optimización y control, pero ya plantearon el problema de series temporales y desarrollaron el problema ya sobre todo de series temporales. Aquí hablan un poco de optimización y control, pero sobre todo de series en el año 70. Siguió desarrollando cosas de operación evolutiva, hizo un libro con Draper y luego publicó un artículo fundamental que es el análisis de transformations con Cox, del cual hablaré más adelante. Esos son sus primeros 10 años, o sea, con eso convierte al departamento. En ese primer periodo atrae gente excepcional. Don Rubin es uno de los estadísticos más citados, George Chow también, Bill Hunter, Irving Gatman, Norman Draper, Grace Baba, que es la creador de Spline y la primera que pensó en Reproducible Kernels Space, muchísimo antes de que eso se entrara luego en la estadística y tuviera más importancia también en matemáticas, una señora genial, Grace Baba. Bueno, atrajo a gente muy buena del departamento. Josh cuando llegó no tenía ninguna experiencia de enseñar, nunca había dado un curso de estadística, claro, porque él había estado, hizo su doctorado y luego había estado trabajando y en Princeton no enseñó nada, se dedicó a crear un centro de investigación, ¿no? Entonces prácticamente, no sé, daría algún seminario, pero no tenía experiencia antes. Y entonces él comentó, en las primeras clases que dio, tuvo como estudiante a George Chow, que venía que también tiene una vida apasionante, pero ahora no viene al caso, pero bueno, venía de Taiwán, nació en China y luego a Taiwán. Su padre fue gobernador del banco de China con Chiang Kai-shek y a él le tocó salir de Shanghái, que es donde estaba el banco, con las reservas del banco que se las llevaban a Taiwán mientras estaban bombardeando y Mao entraba en la ciudad, en fin. Tuvo una vida muy apasionante. Bueno, George estaba entonces en Madison. Y entonces George Box siempre decía que cuando estaba en la pizarra siempre miraba después de cualquier demostración a Chow. Si Chow sonreía es que todo iba bien. Cuando le veía así empezó a decir, bueno, ¿qué he hecho yo mal ahí? ¿Qué es lo que está equivocado, no? Entonces ya que Chow fue importante, empezó la relación con Box. Entonces él introdujo algo que yo creo que fue muy innovador y lo tratamos de hacerlo, yo traté de copiarlo en la Carlos III con poco éxito, porque claro, la burocracia española es difícil, pero intentamos hacer joint appointment. Una cosa que él introdujo es en estadística, que la gente del departamento de estadística está en estadística, pero luego pueda estar pues en medicina, en economía, en ingeniería y trabajando también en problemas reales con joint appointment. Eso ha sido un éxito en Madison, no muchas universidades de Estados Unidos lo tienen, pero hay unas cuantas. Ya os lo imagináis, no hace falta que yo os diga nada, hacer esto en España es prácticamente imposible, pero bueno, lo intentamos en la Carlos III un poco, y su consejo en aquella época siempre era, porque bueno, como yo estaba en el departamento, cuando yo me he envuelto también en cosas administrativas y departamentos, le pregunté muchas veces y su consejo era siempre busca la gente mejor, concéntrate en lo mejor y no en el aspecto que estudias, si estudian tal cosa u otra, lo importante es que sea gente buena, ¿no? Bueno, el segundo periodo va del 70 al 80 y entonces quizá la característica más importante, aparte de publicaciones, que ahí tenéis dos de las que él hizo, que no, este libro luego lo tradujeron, bueno, yo creo que Xavier Toro organizó la traducción, se tradujo por gente de la UPC al castellano, Estadística para Experimentos, que es uno de los libros más vendidos, 165.000 copias, y entonces George empezó a evolucionar un poquito en el departamento fue tomando, claro, entraba gente muy buena a las mejores universidades y muchas veces la gente mejor pues es teórica, ¿no? Les gusta más la teoría que las aplicaciones. Y entonces el departamento fue poco a poco evolucionando hacia cada vez un departamento más teórico. George no se sentía muy cómodo con esto, pero por otro lado reconocía que el departamento iba muy bien y era muy bueno, y él se alejó un poco del departamento, un poco todavía, luego se fue alejando más, pero entonces lo que hizo para promocionar la estadística práctica, empezó en su casa,
lo que eran los Night Beer, Monday Night Beer and Statistics Seminar, que eran lo que hacía él una vez a la semana, vamos, durante el curso, pues ya invitaba a un científico que tenía un problema de cualquier área, iba, contaba el problema y se discutía allí como si se le podía ayudar desde un punto de vista estadístico, ¿no? Luego comentaré algo más de mi experiencia en ese seminario. Y entonces en ese momento, en la última parte de aquí, George deja el departamento, vamos, no es que lo deje del todo, pero consigue mucho dinero del ejército para hacer investigación en estadística y se crean un Mathematics Research Center y George se traslada allí a otra parte del campus, ¿no? Ya no está en el departamento. Bueno, en este periodo publican artículos fundamentales, con algunos me referiré después, con George Chao, que está aquí, muy jovencito, al poco de llegar a Madison, ahí está George, y bueno, ya empieza a recibir muchos honores, pues recibe la medalla Wilkes, que es uno de los honores más altos que concede de American Statistical Association, le hacen fellow de la Academia de Ciencias, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y es presidente de las dos instituciones más importantes que existen en estadística, la American Statistical Association y el Instituto de Estadística Matemática. O sea, ya es reconocido en esos años como una de las personas, si no la que más, de su generación, pero más importantes en estadística. Bueno, voy aquí a comentar, como voy de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Como media hora. Bueno, bien, entonces muy bien. No voy mal. Entonces, bueno, voy a comentar aquí alguna experiencia personal. Yo la primera vez que le vi a George fue en un meeting en Cambridge en el año 76. Esta persona que veis ahí, que ha muerto, que se llamó Arthur Treadway, y es el que introdujo las series temporales en España. Este era un profesor de Northwestern y entonces vino aquí con una beca de estas Fulbright y tal a España, y entonces cuando vino pues compró el libro de Bob Jenkins y le maravilló, dijo esto tiene que cambiar toda la economía y tal, en fin. Él dio la casualidad que yo le conocí porque vino a trabajar a donde yo trabajaba entonces, la Escuela de Organización Industrial, y entonces recuerdo que lo primero que me dijo cuando le conocí es, mira, ¿tú te interesa estadística? Pues mira, tienes que leerte este libro. Y lo que hicimos es un seminario con esas dos personas y una tercera, donde lo que hacíamos era, nos reuníamos semanalmente, yo creo que nos duró un año, y nos estudiamos el libro de la primera página a la última. Hicimos todos los ejercicios e hicimos pequeños programitas para hacer esto. Yo ha sido la única vez en mi vida que he hecho esto, pero la experiencia fue extraordinaria, porque nos enteramos de qué demonios era eso del Bosillén, que nos costó mucho, pero nos enteramos bastante bien. Y luego hicimos un seminario donde, en fin, mucha de la gente, muchos catedráticos de estadística y de econometría participaron de España que trabajan en series temporales, ¿no? El líder fue Arthur Treadway, y entonces nos enteramos, él se enteró, y yo es la primera vez que fui a un congreso fuera de España, que había un meeting en series temporales en Cambridge y que Vox iba a ir, y aparte era un momento muy emocionante porque iba a haber una discusión gorda, se esperaba. ¿Por qué? Porque Vox publicó su libro, cuando publicó y fue muy criticado, no fue buen recibido por la gente práctica y sobre todo en las áreas, en economía mucho y en otras áreas. Pero el problema es que él resolvía como todos los problemas que habían estado por ahí, que había trabajado gente muy distinta, de una manera unificada, pero él no se preocupó de algunos detalles rigurosos matemáticos, como por ejemplo, era verdad y luego se ha demostrado rigurosamente todo lo que hacían, pero no empezó a demostrar que esta serie, que es absolutamente sumable, puede hacer este tipo de operaciones, porque aunque no es convergente en este sentido, sí lo es en otro estilo que me permite hacer estas operaciones. Todo eso se ha demostrado después. Él tiró para adelante y entonces hizo el libro, pero le criticaron mucho desde el punto de vista matemático por algunas cosas de rigurosidad. Y luego la gente aplicada dijo que eso era la que hacía series temporales aplicadas, que eso era complicadísimo, que requería mucha más, que no valía la pena, tal. Y entonces él había publicado, una revisión de su libro en la Royal Statistical Society, uno de los sitios más importantes,
¿qué es esto? Es aquí, ¿no? La rabita, sí. Kendall hizo en el Journal of Royal Statistical Society, y Kendall era muy importante, este señor había escrito 3 volúmenes sobre la estadística, era un pop inglés, en fin, una persona muy importante, y había escrito un review del book criticándolo enormemente. Y luego 2 personas, que eran Chatfield y Prócero, habían escrito un artículo también en esta revista criticando lo que él hacía. Y entonces ellos hicieron un tal defendiéndose. Bueno, total, este congreso de series temporales era como el lugar donde iban a reunirse todo el mundo y había un ambiente como de pelea de boxeo. O sea, fue divertidísimo ir allí, porque realmente todo el mundo hablaba de eso, y cuando le tocó a Vox, salió allí, y ya me pareció como Dios allí en la tribuna y tal, diciendo que todo lo que habían hecho los viejos Kendall y tal era basura, y todo lo que decían estos jóvenes era basura también, muy elegantemente en tono inglés. Pues la verdad es que fue bastante impresionante. Yo intenté hablar con él, pero claro, era como hablar con Dios, o sea que estaba tan rodeado, yo creo que me acerqué unos cuantos metros, pero entre mi mal inglés y lo que me imponía, ni siquiera llegué a acercarme a él. Pero le vi por primera vez unos años después, 3 años después, o sea, eso fue en el año 76, ahí le vi, y entonces en el año 79 esta persona, José Miguel Bernardo, que ha sido, bueno, pero ya no ha dejado la estadística hace tiempo, pero vamos, sigue vivo y estoy seguro que en buena salud, un estadístico muy bueno español. Él había estudiado en Inglaterra y entonces trajo los métodos bayesianos a España, y no solamente eso, organizó unas conferencias internacionales en España de estadística, donde trajo a la mejor gente bayesiana, sobre todo bayesiana, pero la mejor gente que existía en el mundo, gente excepcional. Entre ellos invitó a Vox. Y entonces dio la casualidad, yo había hecho una cosita que había publicado en una revista pequeñita, y entonces criticando algo que había hecho un estadístico muy famoso que se llamaba Akaique, que había publicado un criterio que, bueno, a todos los estadísticos os sonará, desde luego, el criterio de Akaique en ese momento. Y entonces, pues más o menos yo decía que mejor que criterio de Akaique era hacer un FTS, y luego él proponía un procedimiento para trabajar con series temporales Akaique, y yo decía que vamos, mi discusión, porque me dijeron que fuera, perdón, lo estoy contando muy mal, me propusieron con ese artículo que yo criticaba Akaique, pues Bernardo me dijo, vente y se descasan de Akaique. Bueno, ya os podéis imaginar, de Akaique era tal, yo tenía 20 y tantos años, y recuerdo que salí con el papel y era tal que no podía leerlo, tuve que dejarlo ahí para acercarme y poder leer el papel que yo tenía que decir, ¿no? O sea que, bueno, todo lo que dije estaba equivocado, sinceramente, porque yo no entendí bien Akaique, y entonces no entendía la importancia de lo que él hacía, y todo lo que le dije, bueno, algunas cosas no, la parte que dije que Bob Jenkins era muy bueno no, pero todo lo que mi núcleo de atacar su criterio como procedimiento estadístico estaba totalmente equivocado. Y él me sonrió con una elegancia maravillosa que yo siempre agradeceré, y después me dio mis gracias por la intervención, y estuvo muy amable conmigo todo el congreso, ¿no? Cuando, en fin, lo normal es que me hubiera machacado allí mismo, ¿no? Y yo me hubiera hundido para siempre y hubiera dejado la estadística o algo por el estilo, ¿no? Bueno, entonces ahí estaba Vox. Y entonces ya un poco envalentonado, porque y me vio por un pasillo y le debió hacer gracia, o se debió apiadar de mí, de lo mal que lo había pasado, porque era obvio que yo sudaba por ahí, en fin, que era la primera vez que hablaba en público, y además en mal inglés, porque yo hablaba inglés muy mal. Yo había estudiado francés y había en fin, había aprendido un poquito de inglés, pero lo hablaba bastante mal. No es que ahora lo hable mucho mejor, pero ya no me preocupa, ¿no? Pero bueno, entonces se acercó y tal, y me dijo, interesante la discusión o algo así. Y entonces yo inmediatamente, cuando me dijo eso, le dijo, ¿vendrá alguna vez a España? ¿Puedo venir si le invito? Y me miró como si estuviera loco y me dijo, bueno, escríbeme. Y ya está, es todo el contacto que tuve con Vox. Y entonces, bueno, yo le escribí, en aquella época que no había correo electrónico ni tal, era complicadísimo. Arthur me ayudó muchísimo, esta persona que veis aquí, me ayudó muchísimo, porque Vox hablaba, en cuanto se relajaba, él cuando hablaba en público hablaba un inglés excelente, unas construcciones muy buenas, daba gusto oírle, era como si lo tuviera que llevar escrito, hablaba muy bien. Pero cuando hablaba coloquialmente, hablaba en Cockney, que era, claro, el lenguaje que él aprendió de pequeño en Londres, que está lleno de modismos y es dificilísimo de entender. Total, que yo intenté una vez, 2 o 3 veces que hablaba con él, que hoy le oí hablar, y así hablé un poquito con él, es que no le entendía nada. Entonces yo tenía que llamarle para concretar cómo venía en el viaje, porque él me escribió, llámame tal día, tal hora. Bueno, ya os imaginéis que en aquella época llamar por teléfono era muy caro, muy complicado,
ya os podéis imaginar lo que costaba en una universidad de pronto que te pagaran, que alguien, bueno, aunque la pagaras tú, una conferencia con Estados Unidos. Bueno, en fin, el mundo era muy distinto de lo que era ahora. Y yo conseguí que hubiera en un despacho que había 2 teléfonos, y Arthur Telway, que naturalmente entendía, estaba en uno, y en el otro estaba yo diciendo yes, ok, sin entender una palabra. Hasta que terminó, colgué, dejé de sudar y él me dijo, no, mira, dice que tal, que le envíes tal, lo otro, lo que sea y tal. Bueno, pues eso fue cómo vino Vox a España. Vino con George Ciao, vinieron a Madrid, es la primera vez porque habían ya estado en Valencia, pero vamos, no habían parado en Madrid, y dieron un curso de series temporales, series temporales en Madrid, y me ayudó en la organización también, en los detalles, Agustín Maraval, que había estudiado en Wisconsin y conocía a Ciao, a Vox poco. Esa es una foto de esa época, de cuando vino Vox en aquel momento, una foto que le saqué con Agustín. Bueno, el curso fue un éxito, estuvo muy bien. Albert Prat vino, porque yo conocía a Albert Prat porque se había unido a estos seminarios que hacíamos en la IOI sobre series temporales. A Albert le interesó, vino, tal, y entonces después Albert le invitó a Barcelona, y luego ha venido otras veces. Bueno, por terminar, pasando ya al segundo periodo, del 80 al 92, Vox en este periodo se dedica sobre todo, le interesa mucho los problemas de calidad, y que de nuevo es como una extensión también de estadística industrial, pero sobre todo enfocado hacia la calidad y la mejora de la productividad, etcétera. Y entonces él crea un centro, ya se aleja del departamento, ya definitivamente, en el año 85, en este centro, escribe con frecuencia en la revista esta Quality Engineering, y que hace un libro con Draper también enfocado hacia superficie de respuesta. Sigue recibiendo honores. El que más ilusión le hizo probablemente fue le eligieron Fellow de Royal Society, y recuerdo que me contó la emoción que le hizo firmar en el libro donde había firmado Newton y otra mucha gente, la larga lista de gente británicos, ¿no? Científicos británicos que han sido miembros de la Royal Society, y bueno, y tiene otra serie de premios en ese periodo. Bueno, muy brevemente, él me invitó a ir a Madison, y bueno, vino a Barcelona en el año 82, invitado por Vox, y entonces él me invitó a ir a Estados Unidos. Yo estuve con él el año 83-84. Xavier Tor estaba entonces en Estados Unidos también, que estudió un máster allí. Ahí tenéis alguna foto. Este es Albert, que vino a verme. Yo vivía en esa casa de ahí, en University Houses, y ese era mi coche. Aquí estoy con mis 2 hijos en uno de los lagos, todo helado. Ese soy yo, no se nos reconoce, y es Albert Prat. Entonces yo trabajé con él en un problema de series temporales, el modelo factorial dinámico del año 87. El periodo que yo estuve también, fui al seminario de y en fin, prueba de lo interesante y productivo de ese seminario, presentó una señora que venía de Harvard, una mujer estupenda, Catherine, un artículo sobre las extinciones en la Tierra, y empezamos a hablar de cómo se podía hacer desde el punto de vista estadístico, y mi único trabajo de Science, de la vida, es con esta mujer. Publicamos un artículo sobre la extinción utilizando series temporales para ver si la extinción de las especies, los datos que había, se explicaba mejor con un modelo estocástico determinista, ¿no? Eso era importante porque es distinto, claro, un modelo a partir de un punto que genera una relación determinista, podía haber sido pues asteroides que llegan sobre la Tierra y una serie de teorías, y si es estocástico la relación era mucho más complicada. Y en estando yo allí, George se divorcia de su mujer, de Jane. Fue una época difícil para él, la verdad, durante todo ese año, porque se marchó de casa, en fin, empezó tal. Bueno, entre los años 80 y 90, esta es la última parte de la vida de Vox. Aquí está en Madrid, una vez que vino para dar una conferencia, y él se va centrando progresivamente más en problemas de calidad, deja ya bastante la parte de series temporales. Luego invitó a Albert Prat, que está también en Estados Unidos, y también Tort, Javier había estado antes en Estados Unidos, y Joseph Ginebra estuvo también en Wisconsin. Y durante aquellos años, pues George hizo muchas visitas a Madrid y a Barcelona entre el 85, incluyendo a la boda de Albert Prat y Tina Roch en el año 86, ¿no? Vino a la boda.
Y bueno, pasamos a la última parte de su vida, que es es eméritos del año, del 92 al 2003. En ese periodo escribió un libro con Alberto Luceño de Cantabria, vuelve un poco a los orígenes del libro de Bob Jenkins y miran el problema de control de un proceso mediante técnicas de series temporales, y escribe este libro que es un poco una historia de su vida y que se publica el mismo año en que él muere, en el año 2013. Está trabajando hasta el final de su vida. Yo creo que no se quería morir sin terminarlo, y como era una persona concienzuda, pues lo consiguió, ¿no? Hizo honor a otros hallazgos estadísticos de que la gente se muere un poquito cuando quiere, un poquito solo, pero un poquito, ¿no? Que puede, en fin, se mueren los famosos después de su cumpleaños y otros hechos que se han comprobado estadísticamente. Bueno, recibe muchos honores. Aquí le está con el Brown Borough Award con Luceño, está con Luceño aquí, y también el año 95 le hicimos doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Os voy a enseñar alguna foto de esa ocasión. Aquí está Vox, esta es Claire, su mujer de entonces, o sea, se había divorciado de John y llevaba llevaba ya unos años con Claire, con su nueva mujer. Entonces aquí está Albert Pratt y su mujer, Tony Espasa, y yo estoy con mi primera mujer. Ese de gafas soy yo, y esta es mi primera mujer, Meli. Y aquí, bueno, estoy con Albert Pratt en el Escorial. En fin, fue una experiencia muy buena, pero no me voy a enrollar mucho. Luego, en los años siguientes visitó también Santander, y aquí está con Alberto Luceño y su familia. Y de hecho pasó 2 años en España, en 95-96, él ya estaba jubilado, digamos, y 98-99, ¿no? Le gustaba mucho España. En el año 99 se celebró un homenaje a George Chao, que está aquí. Me gusta mucho esta foto porque Vox se la hice yo a los dos en ese party, y porque Vox tiene una expresión muy suya, ¿no? Él ponía esa cara cuando iba a decir algo con mucha ironía, ¿no? Y también editamos todos sus artículos de calidad en este libro, un poco como regalo de su cumpleaños. Y finalmente, ya para terminar, la última vez que le vi, esta es una foto que les hice, yo tenía el coche por ahí, ya me marchaba, me volví a Chicago. Yo había ido a Chicago porque se hizo una ceremonia en honor de George Chao, del que he hablado antes, en el año 2008, los 75 años de George Chao, y entonces alquilé un coche y me fui a ver a George. Y entonces, para que os hagáis una idea de lo entrañable como persona que era, yo entro en su casa, me abre la puerta Claire, y entro y me encuentro a George vestido con el traje académico que habéis visto antes, que por eso os lo he mostrado. Y yo no daba crédito, porque yo siempre pensé, el traje académico con lo que pesa lo habrá dejado en español, lo habrá tirado. No, ya sabéis lo que es, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta que os lo diga aquí todos, pero bueno, si os puedo enseñar su traje académico ahí, os imagináis el gorro, todo eso, el anillo, tal. Bueno, se puso todo, ¿no? Casi se me saltaron las lágrimas, ¿no? Pero te quiero decir, eso indica el tipo de persona que era Vox. Eso no era raro, era un tipo así de entrañable. La verdad es que era un hombre excepcional. Con 90 y tantos años busca, que lo debían tener en algún trastero, dice, va a venir Daniel, hombre, vamos a decirle que le va a dar usted, encuentra el traje y se lo pone, y me recibe allí como si fuera el Papa, ¿no? En fin, impresionante. Bueno, luego hablé con él. Desde entonces, bueno, yo fui rector desde el año 2007, y la verdad es que le vi poco, pero hablé con él sobre todo para su libro, porque me pidió fotos y fechas y tal. Luego las fechas no siempre están bien, pero las que ha puesto, pero bueno, da igual, no, eso no es importante. El libro está muy bien y os recomiendo vivamente que lo leáis. Bueno, aquí tenéis bueno, se escribieron muchos obituarios, pero el principio de este me gusta, porque dice, me gusta lo que dice: compartió su sabiduría con muchos y muchos le van a recordar, ¿no? Greatest Statistical Minds of the 20th Century, cosa que es verdad. Yo escribí también algo sobre él en El País, en aquel momento, ¿no? Y no lo voy a detallar. Y luego, en el año... bueno, contribuciones de Vox a estadística. Entonces yo lo estaba escribiendo y de pronto me acordé que en el año 2005, después de que hubieran hecho premios Nobel a Granger y Engel, le propusimos a George Chao y yo y otra gente que ahora comentaré, le propusimos para Abel Prize in Mathematics. No se lo dieron.
en mi opinión, injustamente, ¿no? Pero vamos, porque yo creo que si había que honrar a algún estadístico, que todavía no honró ninguno en el Abel Prize, si había que honrar a alguno, podía haber sido Fisher, ya había muerto, puede ser David Cox, o tenía que haber sido George Box, ¿no? Y ya eso ahora hubiera sido el momento, o sea que creo que fue un gran fallo no haberlo hecho. Pero bueno, entonces aquí contamos, voy a saltármelas, las contribuciones, voy a decir simplemente, lo primero, experimental design y diseño de experimentos, que ya lo he comentado, luego metodología para construir estadísticos moles, desarrolló la idea de robustez, nuevos procedimientos para transformar variables, Bayesian Statistics, en fin, muchas cosas, series temporales, ¿no? Muy brevemente, y luego quality control, ¿no? O sea, cualquiera de estas cuatro yo creo que le hubiera servido para estar en la cumbre, pero pocas personas pueden presumir de cuatro, y esto lo firmaron pues los más notables estadísticos. Está David Cox, está Cliff Granger, está Efron, etcétera, ¿no? Y esto es lo que mandamos Chao y yo, que no tuvo éxito. Bueno, y ya en el poco tiempo que creo que me debe quedar, pero brevemente, voy a comentar solamente dentro de sus contribuciones qué es lo que creo que él anticipó. Bueno, pues yo creo que hay al menos estas 5 cosas. Primero, que el aprendizaje estadístico por los datos es una iteración continua. O sea, no es un golpe, sino es siempre aprendes, vuelves, una iteración y experimentación. En segundo, algo que ahora nos parece trivial, pero en aquel momento era revolucionario. El paradigma estadístico es, hay un modelo que es el verdadero, y yo cojo una muestra. Y él fue el primero, con Tukey, pero él lo hizo un poquito antes, pero el Tukey, que pensaron, ¿por qué tiene que haber un modelo? Puede haber más de uno. Y presentar una mezcla de modelos, paratípicos. Pero también, no lo dijo explícitamente, pero en sus superficies evolutivas hay una mezcla de modelo. Él dice, hay un modelo para esta zona del espacio en un proceso, pero el modelo es distinto aquí puede tener curvatura, puede haber aquí un ridge que baja, luego sube, es decir, en distintas zonas del espacio hay un modelo distinto. Y además lo vio en series temporales. Las series temporales estaban basadas en modelos estacionarios, que son modelos estables, es decir, que el mundo es estable, evoluciona dinámicamente, pero es estable, y él es el que introdujo realmente y desarrolló teoría para procesos no evolutivos, que son todos los que vemos en el mundo. Cuando yo era joven siempre decía, bueno, conseguimos un proceso estacionario, las temperaturas en el mundo ya sabemos que ni eso es estacionario, ¿no? Desde hace bastante tiempo, o sea que procesos estacionarios realmente ya no existen. Tercero, vio la importancia de reducir los datos con transformaciones lineales, y de hecho en el único campo en el cual había relativamente muchos datos en series temporales en los que él trabajó, porque en una experimentación había pocos, en una cosa que tocó un poquito lo que ahora llamamos Big Data, él inmediatamente fue a transformaciones lineales, ¿no? En el canonical analysis que hizo y lo que hicimos juntos sobre el modelo factorial. El cuarto, usar transformaciones para no linealidad, ahora hablaré de esto con más detalle. Y segundo, estimar situaciones no lineales utilizando un gradiente iterativo. Y si hace falta, porque él ya lo hizo, el backcasting. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto un poco con más detalle. Lo primero, estadística que debe aprender, o sea que esto lo conocéis todos bien. Tengo datos, hago unas deducciones, este es el esquema famoso de Box, y de ahí saco unas conclusiones, miro con los datos y así en un ciclo continuo de aprendizaje. Segundo, menos conocido, es que Box fue un pionero en introducir muchos modelos. Primero, ya lo he comentado un poco, en ICI, ¿no? Con los modelos de respuesta, él inmediatamente vio que en distintas zonas del espacio tenemos modelos distintos, que es muchas veces lo que justifica que hagamos una red neuronal. Y entonces, bueno, ya lo he comentado, lo de Bob, esas ideas, las ideas de Bob tienen una relevancia actual en las experimentaciones que continuamente hacemos para ver el comportamiento de la gente en las redes sociales, ¿no? Y luego el análisis de la heterogeneidad en los datos, que es lo que pasa siempre cuando tengo muchos, pero en aquel momento yo expresaba en tener pocos, pero ya se dio cuenta de la importancia de la heterogeneidad, y eso le llevó a estudiar concienzudamente atípicas, mezcla de modelos, y esto lleva también a clúster, ¿no? Y fue pionero con Chao en este área, ¿no? Y sobre series temporales, como he comentado antes, pues los cambios de las series temporales como tiempo. O sea que Box fue realmente pocas personas, que yo sepa,
y la verdad es que dediqué un poquito de tiempo a eso, mirando lo que hizo exactamente Tukey y tal, cuando empecé a preparar la charla, han sido tan clarividentes en este punto como lo fue él, de que para explicarle el mundo no hay un modelo exacto. Eso él lo dijo de muchas maneras, ¿no? Que todos los modelos son falsos y algunos útiles, pero lo que necesitamos son varios y combinarlos, que eso es la esencia de lo que hacemos hoy. Segundo, reducir los datos por líneas combinations. Tenemos que tener en cuenta que entonces, cuando en el momento que trabajaba Box, nunca había muchos datos, pero sin embargo él lo hizo todo lo que pudo. Hotelin, él le conoció a Hotelin en North Carolina cuando fue, que había introducido componentes principales, y entonces él utilizó la idea de buscar linear combination, o sea, espacios útiles para la predicción o para la comprensión, ¿no? Utilizando las linear combination of maximum predictability, que es en biométrica, esto ya está muy relacionado con integración, en los modelos factoriales para series temporales que hicimos juntos. Y las líneas combinadas, si pensamos hoy, ¿qué es lo que hay de nuevo en un neural network con relación al resto de la estadística? Hay dos cosas solo: utilizar líneas combination no variables en vez de variables y suponer un modelo no lineal y optimizarlo. Y otro tercer detalle, que es esto: utilizar una función de activación. Eso es una transformación, ya lo hizo Box. Lo que pasa es que él no tenía el problema, resolvía la no linealidad de otra manera, pero ya lo hizo él, la misma idea. O sea, lo que dijo Box, lo que pensó es, con Cox, ¿no? Si yo tengo esta función, en vez de tener un modelo lineal, puedo pensar un modelo no lineal, esto, ¿no? O sea, donde él buscó un GDI dentro de las transformaciones que él hizo. Es decir, en vez de tener esto, tengo esto, que es un modelo no lineal. Bueno, pues esto es todo el invento de neuronales, pongo una red de activación. Él pensaba en funciones de activación distinta. Allí, en las redes neuronales, he hecho todo a capón, porque allí es todo cálculo, ¿no? Pero la idea de poner una función de activación ya estaba en estadística. La habíamos descubierto los estadísticos hace muchos años. Lo que pasa es que entonces lo que nos preocupaba era la no normalidad, no la no linealidad, porque entonces era un problema tan complicado con la forma de calcular que podíamos hacer en esos tiempos, ¿no? Cuando Box trabajaba, que era un problema que era sobre todo difícil de hacer computacionalmente, ¿no? Pero es, como veis, exactamente la idea. Y luego, finalmente, la última idea, me parece que no me he saltado ninguna, ¿no? Bueno, esto es un modelo tal, esto es linear combination, ya está, de un neural network. Y luego, la última idea importante es estimar funciones no lineales, y él desarrolló con Marquardt, pero algoritmos eficientes mediante algoritmos de gradiente, ¿no? Ya lo hizo en EBOB, ya moverse en la dirección del gradiente, generalizó esta idea para sistemas dinámicos con los modelos ARIMA, ¿no? Que son no lineales, y aparte una idea importantísima en Neural Network, que es backpropagation. Bueno, Box y Jenkins lo hicieron para encontrar los residuos del modelo, la misma idea, volver para atrás con el modelo, para backpropagation, para calcular lo que necesitan. O sea que todo eso estaba ya. Simplemente estaba por ahí, se había utilizado y no lo veíamos como una forma unificada para estimar modelos no lineales. Bueno, conclusiones, perdonar. Box ha tenido una influencia enorme en hacer la estadística actual. Demostrar que no hay una forma correcta de hacer las cosas, sino que bayesiano es útil y Littlewood es útil para cosas distintas, ¿no? Es lo que opinaba Box. La importancia de hacer las cosas de forma iterativa, de utilizar transformaciones, de utilizar métodos robustos. Él desarrolló, estas son ideas básicamente suyas, Data Transformation lo hizo con Box, Robust Procedures también lo hizo Tukey, no lo hicieron conjuntamente, pero lo hizo Tukey, Bayesian Analysis también Tiao y Jeffries, y mezclas de modelos con Tiao y series temporales con Jenkins, también Julie, que Newell y Tiao han hecho contribuciones muy importantes. Fue pionero en métodos de data análisis, enfatizó la importancia de predicción, la idea de divide and conquer strategies, etcétera, que ahora está tan de moda, pues ya él la había anunciado. Y luego, para terminar, estaba muy convencido de la importancia de enseñar bien la estadística, ¿no? Como una disciplina disciplina científica, ¿no? Poniendo el énfasis en trabajos aplicados y evitando, pues, dar matemáticas por el objetivo de matemáticas, que no se puede dar en matemáticas. No hace falta hay que utilizar las matemáticas que nos sirvan, ¿no? Pero no dar matemáticas por matemáticas. Y luego
enseñar estadística como la herramienta fundamental. Él lo llevaba diciendo en los años 60, lo decías en los años 60 y la gente te miraba como si estuvieras loco. Ahora lo reconoce todo el mundo. Ahora lo reconoce todo el mundo, que en el mundo en que estamos todo depende de los datos, que es el nuevo petróleo, y todo el futuro, inteligencia artificial, lo teníamos que haber llamado inteligencia estadística. ¿Qué es la inteligencia artificial? Utilizar la estadística de manera automática para resolver problemas, punto. Eso es todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás. Y creerme que lo que digo lo afirmo con cierto conocimiento, porque en mis últimos años me estoy dedicando solo a eso, a tratar de entender los algoritmos internos de inteligencia artificial y ver que en el fondo lo único que hay de valioso, vamos, lo más valioso que hay otras muchas cosas de cálculo, de computación, naturalmente no quiero desmerecer lo que se han hecho en otros muchos lados, pero básicamente el core, lo que lo hace posible, es el trabajo estadístico, y en gran parte mucho ha contribuido esta persona que tenemos ahí. Bueno, ahí tenéis alguna referencia sobre su vida. El artículo de De Groot es estupendo, se hizo en el año 87, luego todavía os le quedaba mucho por hacer. Yo en el año cuando le hice una entrevista en el cumpleaños que hicimos, que he puesto alguna foto sobre series temporales sobre todo, y apareció la interview en el Journal of Forecasting. Bueno, también he hecho alguna cosa aplicada. El obituary de Stuart Hunter en Technometrics es excelente, está muy bien, y escribí algo pequeñito en El País, y luego también varios de sus estudiantes, Lung, Ledolter y Abraham, también escribieron un obituary, vamos, en memoria de George Box interesante en ese artículo, aparte de otros muchos que por brevedad obviamente no cito y que podéis encontrar con Google en la red. Y nada más, os agradezco mucho. Espero que os haya contado algo útil. Os puedo confesar, supongo que se me ha notado que yo lo paso muy bien recordando esto, o sea que para mí ha sido un placer y os agradezco que me hayáis escuchado. Gracias. Pregunta, comentario. Gracias. No, una pregunta biográfica. Si tuvieras que recomendar un libro sobre diseños dinámicos, diseños experimentados dinámicos, una referencia. El de Box típico del Hunter, sí, pero estos son diseños clásicos, ¿no? Sí, pero los diseños, cómo hacerlo sucesivamente, sí, es Evolutionary Operation, y realmente no hay muchas ideas. Es que no hay mucho de esto. No hay muchas ideas nuevas. Vamos, hay un libro sobre eso. Box escribió un libro, aparte del artículo, el artículo del año 51 es genial. Sinceramente, yo siempre que me lo encuentro, el año 51, y todas las ideas están allí. Luego ha habido más desarrollos, por supuesto, y más avances técnicos de cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que utilizan para todos los anuncios estos operativos, si tú te metes lo pones, ¿no? Experimental Design for Consumer Behavior en Google, te sacas un montón de artículos, yo lo he hecho, sacas varios, lees todo lo que dicen y simplemente copian EBOB. No hay nada nuevo. Aparte, de manera muy simple, alguno utiliza fracciones factoriales un poco complicadas, pero generalmente prefieren utilizar unas pocas variables, podrían utilizar muchas más, y a veces las utilizan, depende, yo he mirado, depende del campo, pero simplemente lo que nos están mandando al móvil y cómo funciona es con unas poquitas variables, y hacen experimentos y se mueven en la dirección del gradiente. Lo mismo para mantenerte, ¿no? Miden el tiempo, por ejemplo, que estás tú mirando eso, y quieren maximizar el tiempo y se van moviendo en la dirección del gradiente, y hasta utilizan EBOB, están haciendo EBOB, lo mismo que propuso Box en el año 51. Sí, sí. Y eso te lo venden como la última novedad. A veces. Lo que pasa es que nadie lo utilizaba. A mí me parece que tiene mérito a alguien que lo piense y dice, hombre, ¿qué es esto de la industria química? No lo podemos aplicar al comportamiento humano, y probar que funciona, y probar que funciona muy bien, y tener un algoritmo que lo hace en milisegundos, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Calcula el experimento, se mueve y te enseña otra cosa. La imagen que te enseña, estás en TikTok, y el algoritmo de todo te va enseñando las imágenes para mantenerte, y has visto un vídeo y te pone otro y otro para que sigas allí, y ponerte anuncios, ¿no? Y todo eso. Pero hacen experimentos muy simples, son las ideas del EBOB, nada más.
bueno, es que hay una teoría enorme y de diseños óptimos y todo eso, todo está muy bien. Pero digo, desde el punto de vista, y es interesante, y sirve, y nos hace entender mejor las cosas, yo no lo desprecio en absoluto, entiéndeme, toda la teoría de diseños óptimos que está muy bien, pero lo que nos afecta a nuestra vida, lo que está cambiando y lo que estamos utilizando son ideas bastante simples basadas en Evo. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecemos de nuevo a... Muchas gracias a vosotros.